Está pasando, usted lo está viendo en Noticias Caracol. En Azonadas terminaron 2 casos de intolerancia en Barranquilla y su área metropolitana. Los lamentables hechos se dieron tras el asesinato de 2 personas. Margarita Ariza, ¿qué es lo último? Hola Mónica, buenas tardes. Efectivamente los daños fueron causados a la clínica Campbell, ubicada en el municipio de Malambo, cuando familiares de una persona que fue herida durante una persecución policial arremetieron contra esta entidad. Como pueden ver, causaron destrozos en la reja, la arrancaron para poder ingresar. También partieron las puertas y dañaron una de las ambulancias donde precisamente fue recogido el herido. El otro incidente ocurrió en el barrio del Bosque suroccidente de Barranquilla, también cuando familiares de una persona que fue asesinada la emprendieron contra la vivienda del presunto homicida. Así, totalmente destruida, quedó la casa de un hombre a quien se indican de asesinar a puñaladas a otro cuando departía en un establecimiento comercial en el suroccidente de Barranquilla. Lo cogió, le pegó, lo golpeó todito y tras de eso viene y lo apuñaló. La turba enardecida destruyó las puertas, ventanas, el techo y todos los enseres de la vivienda, a la que también intentaron prender fuego. Los propietarios de la vivienda culpan a los familiares de la víctima de los daños causados. Tiraban piedra, entraron, se llevaron todo. En otro hecho aislado, amigos y familiares de un hombre, quien fue asesinado en Malambo, la emprendieron contra la clínica en la que falleció. Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los familiares intentan ingresar a la fuerza una vez se enteraron de la fatal noticia. Daños materiales en la ambulancia. Asimismo, en la institución destrozan la reja, la puerta. La policía dice que este hombre tenía antecedentes judiciales. Uno por tráfico de armas y otro por violencia intrafamiliar. La otra víctima fatal también tiene anotaciones penales, afirmó la policía. Sobre este último caso, las autoridades dicen que esta persona tenía 5 anotaciones judiciales por hurto, porte ilegal de armas y porte de estupefacientes. El victimario también tiene antecedentes judiciales. Desde el área metropolitana, Margarita Ariza, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Atención que a esta hora se registra una emergencia en la vía Panamericana por el accidente de un camión cisterna que originó una explosión y un incendio en esa zona. Carlos, ¿dónde se presentó exactamente el accidente y qué es lo último? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. En el sector conocido como Chambimbal, esto en el municipio de Buga, en el centro del departamento, y de acuerdo con la versión de las autoridades, este camión cisterna que horas antes se había abastecido de alcohol carburante en uno de los ingenios del Valle del Cauca, pues se desplazaba de esta vía de Buga que comunica al municipio de Tuluá en el centro del departamento. De acuerdo también con la versión del conductor, una de las llantas del automotor explotó. Esto le hizo perder el control, el volcamiento del vehículo y posteriormente el incendio. En esta conflagración, 10 viviendas de la zona resultaron afectadas. Hasta el momento, de acuerdo con el reporte de los bomberos voluntarios del municipio de Buga y de San Pedro, no hay personas heridas, ni tampoco víctimas fatales. Entre otras noticias, 2 de los 6 soldados que resultaron heridos tras la explosión de una granada en una base militar asentada en zona rural del municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca, aún permanece en un centro asistencial. De acuerdo con el reporte de los galenos, en las próximas horas serán sometidos a diferentes operaciones quirúrgicas. Los militares heridos, 7 en total, fueron atendidos inicialmente en el Hospital Departamental San Rafael de Zarzal. De los cuales uno falleció ingresando al quirófano y los otros 6 presentaban heridas de todo tipo por esquirlas. 4 de los lesionados fueron remitidos a la clínica María Ángel de Tuluá. Según Kelly Rodríguez, médica del centro asistencial, los pacientes presentan heridas en diferentes partes del cuerpo. Uno tiene una herida a nivel del dedo, el dedo del pie izquierdo, una herida en la cara y otro la herida en múltiples heridas a nivel de tórax y abdomen. Mediante este comunicado de prensa de 3 párrafos, el ejército informó que el hecho se presentó tras la explosión de una granada de fragmentación cuando los militares estaban en un entrenamiento. Los soldados heridos, entre los que se encuentra un suboficial, además del militar muerto, pertenecen al Batallón de Instrucción y Entrenamiento número 3, con sede en Zarzal, norte del Valle. El militar que perdió la vida en este incidente fue identificado como Manuel José Viloria Rivera, de 42 años. El cuerpo sin vida permanece en la sede de Medicina Legal en el municipio de Roldanillo. Desde ahí será trasladado a su ciudad de origen. En el municipio de Zarzal, norte del Valle, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.
Escuchen esto, en Cali los reclusos tienen que trasladarse a los juzgados en muchas ocasiones a pie. La situación se presenta desde hace 5 años cuando las FARC destruyeron con un carro bomba el Palacio de Justicia y los juzgados tienen que funcionar en oficinas improvisadas y con problemas de seguridad. Estamos en el pleno centro de Cali. Aquí está el edificio Anchicayá y enseguida el edificio Arboleda. A estas dos instalaciones tienen que venir la mayoría de los detenidos para asistir, donde los jueces de control de garantías y también a algunos juzgados de conocimiento. Después del atentado terrorista contra el Palacio de Justicia de Cali en el 2008, los despachos funcionan en 24 edificios a lo largo de la ciudad. Esto pone en peligro a funcionarios, guardianes y a los propios internos. Como ustedes lo pueden ver, los guardianes del IMPEC tienen que arriesgar sus vidas trasladando los internos de un edificio a otro. Como lo podemos observar, llevan sus armas en la mano para evitar que se pueda repetir una situación como la que se ha registrado en Bogotá. Fernando Grueso, fiscal de Azonal Judicial, señala que los contratistas han incumplido varias veces. Contratos donde ni siquiera ha habido un interventor, sino un supervisor de la planta del Consejo de la Judicatura, y creemos que por todas estas situaciones, tanto retraso y tanta mora, mientras está en riesgo funcionarios y ciudadanía en general. Una fuente de la Dirección de Administración Judicial señaló a Noticias Caracol que al menos en un mes y medio el Palacio de Justicia de Cali estaría funcionando. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. La policía reveló una alarmante cifra de menores de edad que fueron sorprendidos en estado de embriaguez en cerca de 2.000 establecimientos públicos que en las últimas horas fueron cerrados en el país por incumplir la ley. Según la policía, varios lugares ya habían sido cerrados, pero habrían roto los sellos para seguir funcionando este fin de semana. Más de 5.000 policías hicieron parte de la ofensiva contra los establecimientos públicos que no cumplían con las normas de seguridad o sanitarias en las principales capitales del país. Se cerraron 1.874 establecimientos. Hay que señalar que dentro de estos establecimientos hubo necesidad de rescatar a 227 menores de edad. Estos menores de edad, algunos de ellos con síntomas de intoxicación etílica. Los operativos se llevaron a cabo en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, que presentó una importante reducción en homicidio y riñas. De 4.336 riñas nos trajeron como resultado una reducción muy importante de lesiones personales en un 55%. Bogotá fue una de las zonas del país donde se registró el mayor número de establecimientos cerrados. La alcaldesa de Usaquén, Julieta Naranjo, aseguró que uno de los sitios sancionados que más le llamó la atención fue este, ya que había sido cerrado en días pasados, pero los administradores, al parecer, lo habían vuelto a abrir luego de romper los sellos. Condones tirados en el suelo, canecas sin las bolsas establecidas, que son las bolsas rojas. La policía advirtió que busca judicializar y poner tras las rejas a los propietarios y administradores de los bares que sigan incumpliendo las normas. 2 civiles murieron al quedar en medio del fuego cruzado entre guerrilleros de las FARC y la fuerza pública en zona rural del municipio de Policarpo, en Nariño. Según el coronel Hugo Díaz, comandante de la policía de Nariño, el hecho se registró en la vereda Madrigales, donde se confirmó además que en medio de los combates 2 guerrilleros fueron abatidos. Las autoridades informaron que el ataque fue perpetrado por guerrilleros del Frente 29 de las FARC. Lanzando artefactos explosivos, disparando ráfagas de fusil, logrando la neutralización en combate de 2 delincuentes de la FARC, la captura de un tercer terrorista herido que fue atendido en el puesto de salud. 1:57 minutos y esta es una buena noticia. Para crear conciencia entre los bogotanos, varios músicos diseñan instrumentos con basura y hacen música con ellos. Los mensajes de sus canciones buscan que en Bogotá se saque mayor provecho de las casi 7.500 toneladas diarias de basura que produce la ciudad. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Haciendo la diferencia. En Bogotá, por cada habitante se genera aproximadamente 1 kilo de basura, según la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAES. Por eso, el grupo musical capitalino Latin Latas le ha puesto el alma a crear un proyecto particular para ayudar ecológicamente a la ciudad. Si no hacemos algo, este planeta va a quedar baila. Es una propuesta musical con mucha conciencia ambiental que quiere llevar el discurso a la acción, demostrando que la basura no existe. Otros grupos musicales como Mr. Claje y su Porronguera, Residuo Sólido y Valde Boys también han contribuido a que este mensaje ecológico llegue a otras ciudades del país.
la gente ilusa les da limonada. Nunca pensé que se pudieran utilizar los materiales que nosotros aprovechamos en una cosa tan bacana, que es la música. La silla tarra, los vientos reciclados, la llaverimba, el baby trash, la candelosa escandalosa y el trombo lavapiño tubón forman parte del inventario de instrumentos novedosos creados por Latin Latas. Vimos que en la basura es un recurso en el que nosotros como músicos podíamos encontrar como nuevas maneras de explorar la música. Tenemos que despertar. Y expresar el mensaje que queremos, que es mensaje ambiental, de conciencia. Creemos que la gente no es que no quiera cuidar el planeta, sino que no tiene la información adecuada. Latin Latas retumba así como sus instrumentos, que entre letras con sentido social cambian la conciencia ambiental. A las 2:11 vamos con lo último en vivo, vamos a Cúcuta. Allí está Zulay Ugros para que nos cuente, Zulay, qué es lo que está sucediendo con los operativos contra los locales de rumba. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Diego, televidentes. Pues así de 58 bares, billares en los que se encuentran billares, discotecas, fueron cerrados en las últimas horas por las autoridades, pues no contaban la documentación completa para su funcionamiento ni las medidas de seguridad para evitar que al interior de estos se produjera alguna tragedia. Estos bares fueron sellados en 2 sitios específicamente, en la zona rosa de Cúcuta y en el centro de la ciudad. En los operativos también fueron capturados 3 adultos quienes, según las autoridades, inducían a los menores de edad que fueron encontrados también al interior de los establecimientos, los inducían a la prostitución, al consumo de bebidas embriagantes y de sustancias alucinógenas. Ahora los dueños de esos establecimientos públicos deberán enfrentar una acción administrativa y será la autoridad competente quien decida si estos sitios podrán ser reabiertos nuevamente, sí o no. Esta es la información que se registra a esta hora desde el centro de Cúcuta. Zulay Ugros, Noticias Caracol. Todos usamos los parqueaderos públicos, pero ¿sabe usted qué hacer si le roban su vehículo en uno de estos sitios o sufre daños como rayones o hurtos? Hablamos con un experto que nos explica cuáles son los derechos que tienen los usuarios. ¿Sabe cuáles son los derechos que usted tiene como usuario del parqueadero? Absolutamente, no tengo ni idea. Hasta donde se nos recibo dice que no responden por nada, exceptuando que le guardan a uno el carro. Aunque al momento de utilizar un parqueadero a usted le pueden entregar un volante donde le dicen que no se hacen responsables de los daños sufridos al vehículo y mucho menos por robo, esto no excluye de responsabilidades al lugar. Así lo explicó Felipe García Pineda, delegado de Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien aclaró en qué casos deben responderle a los parqueaderos a los usuarios. Daños referentes a hurto del vehículo o a partes del vehículo como llantas de repuesto, espejos, rayados en los carros, rompimiento de ventanas. En estos casos los parqueaderos tienen un deber general de custodia, de buena tenencia de esos bienes. Tenga en cuenta que los bienes de valor que se encuentran en el interior de los vehículos en principio no están protegidos y por ello es importante avisar en el parqueadero para que tomen medidas de seguridad. García puntualizó qué hacer en caso de sufrir un percance. Deben demandar ante la superintendencia. Es muy importante diferenciar esto. No es una queja ni una denuncia, deben presentar una demanda en debida forma. Hacer este tipo de trámites le ayudará a hacer valer sus derechos. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. Las diferentes historias sobre la lucha de tierras en Colombia tiene un caso emblemático, la disputa por la hacienda Las Pavas en el sur de Bolívar, que desde hace ya 30 años enfrenta a familias campesinas, ocupantes de predios baldíos y empresarios palmicultores. Ha sido una violencia cíclica que la Corporación Transparencia por Colombia ha seguido y los colombianos no debemos olvidar. La finca Las Pavas, al sur del departamento de Bolívar, se ha convertido en un caso emblemático en el conflicto de tierras en el país. Magdalena Medio, hasta hace muy poco tiempo, eran baldíos. Los campesinos entraron, tumbaron el monte, se posesionaron pacíficamente de la tierra, hasta que llegó un señor que se hizo pasar por propietario, que negoció su título seguramente con las autoridades locales y finalmente con la registraduría. Y ahí comienza el problema, porque los campesinos lo sacaron y comenzó una lucha que no ha terminado. Divide y reinarás. Fue la fórmula que usaron los empresarios palmicultores con estos campesinos.
35 millones de personas en el mundo tienen Alzheimer, pero Juan, lo peor es que es una enfermedad que va en aumento. 35 millones de personas. Sin embargo, la mayoría recibe tratamiento cuando el problema está muy avanzado. Doctora Fernanda. Así es, Juan, muy buenas tardes. Solo 1 de cada 10 personas con Alzheimer consulta al comienzo de la enfermedad, cuando se pueden ofrecer mejores opciones de tratamiento. Por eso hoy quiero que ustedes conozcan con detalle cuáles son las señales de alarma, porque si usted tiene un familiar o un amigo con olvidos repetitivos, cambios en el estado de ánimo o descuido en el aseo personal, entre otros, no hay que justificarlo pensando que es algo normal que llega con la edad, aún más si hay antecedentes en la familia de la enfermedad. Recuerden que el deterioro del Alzheimer no solo afecta al paciente, sino también a la familia. Hace 10 años, Orlando fue testigo de los cambios de comportamiento que poco a poco fue presentando su suegra. La conducta de ella se caracterizaba por los olvidos frecuentes y por su desubicación, básicamente entre tiempo y en espacio. Pero la memoria no es la única afectada por el Alzheimer, como explica el geriatra Robinson Cuadros. Que también empiezan a haber una alteración en la fluidez verbal, entonces nominar cosas, encontrarle el significado a las cosas es complejo. Es la alteración en reconocer sitios o lugares conocidos, manejar cubiertos o el asearse, el cuidado personal empieza a verse comprometido. También hay dificultad para reconocer rostros y recordar nombres de familiares. Se olvidan las fechas importantes y los lugares donde se dejan los objetos. Entonces, por ejemplo, en las mujeres es común que digan he perdido el sazón, o los hijos dicen mi mamá perdió el sazón, y cuando empiezan a ver es que el orden de cómo se hacía una receta se ha perdido. A ellos se les olvida, por ejemplo, cuando acaban de comer y realmente dicen no he comido, y hace 1 minuto, hace 2 minutos han comido. Ante estas señales, Orlando y su familia decidieron consultar con el médico. Se le pone a realizar diferentes tipos de test, de pruebas, de habilidades en memoria a corto plazo, a largo plazo, en recordar, en planear, en cómo ejecuta, en copiar figuras, en habilidad de matemática, en expresión verbal, y digamos que todo eso pues lógicamente se hace para afinar el diagnóstico y no dar un diagnóstico pues tan a la ligera. Actualmente se trabaja en pruebas que logren detectar el Alzheimer, por ejemplo, por medio de exámenes de sangre. En cuanto a prevención, tengan en cuenta que hay que mantenerse activo, no solamente física, también mental y socialmente. Además, el respaldo familiar es fundamental, se necesita un entorno acogedor y feliz. Muy bien, en otras noticias de salud les cuento que científicos en Chicago, Estados Unidos, lograron por primera vez controlar miedos con un tratamiento durante el sueño. Se trata de una forma novedosa de contribuir en el manejo de las fobias. Cuando los sujetos están en una fase específica del sueño, se les expone a situaciones relacionadas con el miedo que padecen, como olores y descargas eléctricas. Luego, al despertar, les enseñan imágenes asociadas a la fobia. Después de varias de estas sesiones, observaron disminución en las reacciones posteriores frente a la situación causante del miedo. Manipulación de las emociones durante el sueño. Recordemos que mientras dormimos, se consolida la memoria, incluida esta, la de las emociones. ¡Feliz día! Siguen los movimientos en los partidos políticos. Hoy el senador Juan Carlos Vélez decidió ser el jefe de debate de los precandidatos por el Centro Democrático, mientras que por el lado de los verdes, Enrique Peñalosa descartó alianzas con los progresistas. Enrique Peñalosa asegura que para el Partido Verde no sería buena una alianza con los progresistas porque perderían identidad al ser relacionados con el movimiento del alcalde Gustavo Petro. Que ha sido desastroso, se le ha hecho un daño grave a Bogotá con una mala gerencia. Sin embargo, Antonio Navarro dice que la decisión de una posible alianza estaría en manos de los verdes y la fusión los beneficiaría a todos. Es muy fácil que cada uno se disperse, pero que se junten no es común. Esta semana el Partido Verde definirá la alianza con progresistas. Entre tanto, en el Centro Democrático, la movida política se dio por cuenta de Juan Carlos Vélez, quien renunció a su aspiración presidencial y ahora asumirá la jefatura de debate de los precandidatos uribistas. Abreviar el camino para que ojalá en el mes de diciembre podamos contar con un candidato único del uribismo a la presidencia de la República. Aunque todo parece indicar que el consenso para elegir un único candidato no será fácil. Y sigo siendo amigo de la consulta. Me parece que es el mejor mecanismo, el más amplio. Si en un momento dado imponen la necesidad de revisar el mecanismo para tener un candidato único,
yo siempre estaré abierto. Este miércoles se espera que el movimiento del expresidente Álvaro Uribe revele la lista a la Cámara de Representantes y los 50 nombres restantes al Senado. Bueno, estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto. Esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenas tardes.